Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a previsiones acerca de la aplicación en nuestra ciudad de la Ley 7/2021 de 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. En particular, hace especial énfasis en lo que se refiere a las zonas de bajas emisiones. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, presidente. Bien, con respecto a esta interpelación que le presentamos al Gobierno, nos llama la atención que, bueno, después de registrarla, creo que unos días después el consejero salió a dar una explicación con respecto a cómo se iba a diseñar todo este proceso de ubicación de esta zona de bajas emisiones. Nos llamó la atención que después de presentar la interpelación nos diese la respuesta en una de sus ruedas de prensa. Pero bueno, hay algunas cuestiones que creo que son importantes que se pongan de relieve y que conozcan los ciudadanos. Efectivamente, la Ley 7/2021 de 20 de mayo pues establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, Ceuta es uno de ellos, deberán adoptar antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que reduzcan las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo al menos, entre otras, el establecimiento de zonas de bajas emisiones. El establecimiento de estas zonas de bajas emisiones, señala la ordenanza que regula su implantación, es una obligación legal, y esto nos preocupa, que posibilita la aplicación de los compromisos adquiridos mediante la declaración de emergencia climática. Esto es pura Agenda 2030 y esto es pura política ideológica diseñada para perjudicar ex profeso la libertad de los ciudadanos. Pero bien, entrando en las cuestiones técnicas que llevan parejas este tipo de normativa, debemos dejar claro a los ciudadanos que este tipo de zona de bajas emisiones lo que viene es a limitar el acceso, la circulación, el estacionamiento de los vehículos en el centro de las ciudades. Hay que tener en cuenta las características de la ciudad de Ceuta y, sobre todo, sus dimensiones. Esto complica en grado sumo la situación que se nos puede generar en el municipio de cara a la implantación de esta zona de bajas emisiones, porque va a suponer un gravísimo perjuicio para los vecinos, especialmente para aquellos que tienen menor nivel de renta y, sobre todo, va a perjudicar a nuestro ya dañado sector comercial. Debemos recordar aquellos años en los que se decidió peatonalizar todo el Paseo de las Palmeras y cómo esa decisión acabó destruyendo el comercio de una de las zonas que hasta ese momento había sido de comercio floreciente y un centro neurálgico de esta ciudad para el comercio local. Esa fue una nefasta decisión y acabó destruyendo el comercio que se ubicaba en esta zona. Creo que los ciudadanos también tienen que conocer que este tipo de zona de baja emisiones, estas zonas que se generan específicas para que no se produzca la supuesta contaminación, viene a cercenar el derecho al tránsito de vehículos con clasificación ambiental A, o sea, prácticamente a todos los vehículos o turismo diésel matriculados antes de 2006 y gasolina anterior al año 2020. Estos vehículos tendrían terminantemente prohibido, bajo riesgo de multas, transitar por estas zonas de bajas emisiones. El Gobierno de la ciudad, al parecer, contrata una consultora para definir qué zonas de la ciudad estarían sujetas a esta zona de bajas emisiones. Y nos llama la atención porque prácticamente es todo el centro, toda la zona activa económicamente de la ciudad. Estamos hablando del núcleo central de la Plaza de los Reyes, con sus perímetros formados por la avenida Martínez Catena, calle Independencia, de Navarro Acuña, Santander, Recinto Sur, Cortadura del Valle, Juan I de Portugal, Marina Española, Moyalfau, avenida Compañía del Mar, Juan Pablo II, González Tabla y San Juan de Dios. Prácticamente todas las zonas, como digo yo, importantes para el desarrollo económico y vital de la ciudad de Ceuta. Pero es que, además, la implantación de estas zonas de bajas emisiones choca frontalmente con la realidad que en Ceuta la cifra
de antigüedad del parque de vehículos asciende a los 16,3 años. Quiere decir que Ceuta es una ciudad con vehículos que prácticamente en su gran mayoría están encuadrados en esta clasificación ambiental A. Para mayor INRI, ciudadanos ceutíes, pues la mayoría no podría acceder porque no tiene un coche híbrido, no tiene un coche eléctrico, no tiene un coche que se adapte a las características que exige esta ZBE, con lo cual perjudicaría además la movilidad de los ciudadanos en una ciudad, como digo, con las características de Ceuta. También es importante tener en cuenta que, bien, como esto está siempre diseñado por el poder político y por el Gobierno que, por desgracia, viene rigiendo los destinos de este país en los últimos 4 años, siempre quedan lagunas que son perfectamente aprovechables por quienes defienden sus derechos y la libertad, y estas medidas generan una alta litigiosidad. Eso también nos preocupa, porque quiere decir que si se pone en marcha esta ZB en la ciudad de Ceuta, a lo mejor el Gobierno se va a tener que enfrentar a innumerables denuncias por parte de los ciudadanos, va a aumentar la litigiosidad, que ya de por sí es bastante y es importante en el Gobierno de Ceuta, y esto también puede generar un perjuicio importante para las arcas de la ciudad, porque posiblemente se le tumben muchas de las medidas que tome el Gobierno para implantar o imponer esta ZBE, y al final también sean los ciudadanos los que doblemente tengan que pagar para el perjuicio que significa poner en marcha esta ZBE y pagar pues esa litigiosidad y esa sentencia que posiblemente tenga que acabar pagando también el Gobierno de la ciudad. Bien, pues en este sentido, y porque queremos tener claro algunas de las cuestiones que hemos ido exponiendo, interpelamos al Gobierno de la ciudad sobre las siguientes cuestiones. ¿Tiene el Gobierno conocimiento de cuántos vehículos se verían afectados por las restricciones, teniendo en cuenta en Ceuta la edad media de los vehículos, que es de, como he dicho, 16,3 años? ¿Este Gobierno tiene la firme intención de llevar a cabo la implantación de la zona de bajas emisiones? En ese caso, ¿cuál es el calendario de plazos que baraja? Y teniendo en cuenta la dificultad de aparcamiento que ya existe en el centro de la ciudad, ¿cómo solventarían la necesidad de contar con aparcamiento disuasorio a la entrada de esta ZBE? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Redondo. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A ver, antes de nada, señor Redondo, contesté a la información únicamente porque me preguntó un periodista en la rueda de prensa. No fue ningún motivo porque tuviera una interpelación, fue una pregunta que llegó y tuve que contestarla, nada más. Bueno, me gustaría para esta interpelación contextualizarlo un poco, ¿no? Porque sí es cierto que hay mucha información, que han salido los medios de comunicación de diferentes municipios, ¿no? Sobre cómo implantarla, la fecha de implantación, cuándo la legalidad, si no van a poder entrar los coches al centro de la ciudad, y genera un poco de controversia, ¿no? Yo esta información que voy ahora a facilitar, una información que tiene todo el soporte técnico y jurídico, es decir, de cómo es la situación de implantar una zona de bajas emisiones, aunque obviamente después, si hay criterios políticos, y explicaré por qué esos criterios políticos y la participación también en este proceso que tendrán todos los ciudadanos, grupos políticos y cualquier entidad o organización que quiera participar en definir esa zona de bajas emisiones. En primer lugar, como bien ha dicho, es una ley, la Ley 7/2021 de 20 de mayo. Esa ley marca la obligatoriedad el 1 de enero de 2023, es decir, no durante 2023. Esa es la obligatoriedad que marca la ley. No obstante, sale un Real Decreto que lo que hace es prorrogar a 18 meses la implantación para aquellos municipios que estén en fase de desarrollo de esa normativa. Prácticamente, como bien sabemos, excepto que son 4 provincias, el resto del territorio está en esa fase, por así decirse, de prórroga, ¿no? Es decir, finalmente, el 27 de junio de 2024 hay una obligación legal de que en toda España los municipios con más de 50.000 habitantes tengan definidas zonas de bajas emisiones. Y eso, obviamente, una ley que a día de hoy, pues igual que el resto de municipios, tendremos que cumplir. Eso, ahí no hay más negociación, ¿no? Como se pueda decir coloquialmente. ¿En qué consiste esto? Consiste básicamente en la elaboración de una ordenanza. Una ordenanza que es lo que está encargado a una consultora especialista, consultora que se ha dedicado a desarrollar prácticamente casi la totalidad de las ordenanzas de zonas de bajas emisiones que se están llevando a cabo en el resto de municipios, y una ordenanza que, como he dicho, tiene todas las garantías legales de ordenanza.
Es decir, llevará su trámite de consulta pública, donde se podrá aportar todo lo que se quiera aportar, llevará su trámite de aprobación inicial, con el periodo de alegaciones, hasta definitivamente llegar a la aprobación definitiva y poder definir esas zonas de bajas emisiones. De ahí, como he dicho, esa garantía también que tiene este procedimiento, que no es que la ciudad decida esta es la zona de bajas emisiones y esta es la que se aplica a partir del día en el que lo digamos. No, tiene un proceso de ordenanza que será aprobado pues, por el Pleno de la Asamblea y con todas las aportaciones y todos los requisitos de participación ciudadana y pública que tiene este procedimiento. Sobre la zona de bajas emisiones, no hay un límite en cuanto a kilómetros ni obligación de marcar. La obligación de marcar una zona en la cual, por las circunstancias, que lo lógico es, por eso está en todo el centro de la ciudad, por la densidad de población la que hay, suelen ser la zona centro de la ciudad, pues se apliquen unos límites en los cuales esté prohibida la entrada. La prohibición es entrada de vehículos con la etiqueta que ha hecho usted referencia, que son los más antiguos, pero con ciertas salvedades. Es decir, no, ahí me han trasladado que hay excepciones de muchos tipos. Por ejemplo, si la persona tiene que ir a un centro médico, tiene que ir a un colegio, tiene un comerciante que trabaja en la zona centro, es decir, ese vehículo puede tener una serie de excepciones y autorizaciones para acceder a ese tráfico. Otro ejemplo más detallado y ventaja que tenemos en la ciudad, porque el trabajo se ha hecho. Si nosotros definimos la zona de bajas emisiones en el centro, tenemos prácticamente el 80% del centro, de lo principal, está peatonalizado. Es decir, desde Plaza de África hasta Gran Vía y desde el inicio del Rebellín prácticamente hasta pasada Plaza de los Reyes, ahí no pasa prácticamente un vehículo por la parte central. Esa zona hay que definirla. ¿Ventajas que tenemos? Que las zonas que tenemos peatonalizadas se pueden definir, obviamente, porque son las zonas de mayor tránsito, como zonas de bajas emisiones. Después habrá que ver las calles aledañas, pero claro, ya ahí tenemos los condicionantes específicos de Ceuta, que es lo que me han trasladado técnicamente. Este proyecto lleva también informes sectoriales de todas las áreas, es decir, urbanismo hará su informe. Y por poner un ejemplo, ¿no? Si nos hacemos la imagen del centro y nos vamos a la parte de fuera, que tenemos toda la subida del recinto, uno diría, bueno, como está justo en el centro, podría ser una calle de zona de bajas emisiones. Eso a priori ya, y así me han trasladado, es imposible. ¿Por qué? Por la situación de Ceuta. Son las únicas dos vías de acceso, tienen cerca de 20 accesos diferentes hacia el centro de la ciudad y esa zona, obviamente, por mucho que queramos, se podrá definir como zona que no tiene que tener esas bajas emisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, en definitiva, es un proceso en el cual va a tener la consulta y participación de todos los que quieran participar en el mismo, que es bastante flexible en cuanto a alguna zona concreta que, por la causa que sea, tiene que ser definida como una limitación o prohibición de ciertos vehículos, pero es flexible en poder determinar todas aquellas excepciones y ahí recalco la importancia de la participación que permite todo este proceso. Y voy a poner un ejemplo de nuevo. Tenemos una calle concreta, puede ser, por ejemplo, esta de Paseo de las Palmeras, donde el uso más o menos puede ser limitado, ahora a día de hoy, comerciante, porque al final te incorporas a una vía principal, que también puedes dar la vuelta por el otro lado, pero a lo mejor esa zona habrá gente que dirá, yo vivo aquí, quiero que haya autorizaciones, yo tengo un comercio, quiero tener una autorización, una excepción. Todo eso se puede definir y va a ser totalmente flexible para poder incorporarlo para esta zona de bajas emisiones, que, repito, es obligatorio tenerla como tope ahora mismo el 27 de junio de 2024. En definitiva, creo que este es un poco el planteamiento, creo que ha quedado un poco claro, si no le respondo a las dudas que me pueda plantear. Y decir que tampoco hay que, en teoría, por lo que a mí me han trasladado y he podido ver más o menos con detalle, no hay que alarmarse tampoco. Es decir, yo creo que el proceso o el procedimiento es bastante flexible para, por un lado, cumplir con la ley, que es lo que tenemos que hacer, obviamente, y, por otro, hacerlo de forma en la que lleguemos a un consenso, todo el que se pueda ver afectado, si se define una zona concreta de bajas emisiones en la que hay tráfico rodado. Porque, como he dicho, gran parte de la zona afectada a día de hoy se encuentra pues, peatonalizada, es que no pasan vehículos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, hay varias cuestiones que me preocupan. Hace un detalle técnico. Nosotros no somos técnicos, los técnicos tienen que hacer su valoración, pero sea como sea, al final se acaban perjudicando los ceutíes, de alguna forma, porque los accesos a la ciudad, al centro de la ciudad, son muy limitados. Y, efectivamente, si se pone en marcha esta ZBE, va a afectar ya a unos accesos que de por sí son limitados, con lo que se va a perjudicar el acceso y, además, se va a perjudicar, como he dicho, a una parte de la población cuyos vehículos no van a cumplir
con los requisitos que establece la ZBE. Pero a mí me preocupa una cuestión más. Hay una parte técnica, bien, pero hay una parte también de decisión política sobre cómo se va a implantar esta zona de bajas emisiones. ¿La pretensión del Gobierno cuál es? ¿Una política sumisa como la que lleva Almeida en Madrid, sumisa con estas políticas implantadas y forzadas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez? ¿O bien quizás va a ser más crítico y va a desafiar todas estas cuestiones, como por ejemplo ha hecho Albiol en Badalona? Son dos visiones distintas de cómo implantar esta ZBE. A mí me gustaría saber qué postura es la que va a adoptar el Gobierno, la postura política, la técnica, como dice, ya iremos viendo cómo se va implantando. En cualquier caso, sea como sea, tenemos la convicción de que va a perjudicar a los ceutíes. Pero sí que me interesa saber qué posición política es la que va a adoptar el Gobierno. ¿La sumisa de Almeida o, por contra, va a ser mucho más crítico y beligerante en la implantación de esta política ideológica y situada dentro de los parámetros dictatoriales de la Agenda 2030, que es la que representa en este momento su compañero Albiol en el Ayuntamiento de Badalona? Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, por contestar a la pregunta, ¿no? Es decir, yo es que no lo veo como usted traslada. Es decir, lo he dicho antes, en primer lugar, hay una ley que se ha aprobado y una ley que obviamente tenemos que cumplir como el resto de leyes que los municipios, las comunidades tienen que cumplir. Es decir, desafiarlo como usted plantea, como decir, no vamos a aplicar lo que dice una norma, obviamente yo le adelanto que no. Es decir, aquí estamos para cumplir la ley, sea la que sea. Sea la que sea, a cumplir la ley. Segunda parte, la forma de cómo se lleva a cabo. Yo es que lo veo como he dicho anteriormente. Ahí me han explicado al detalle y veo que el proceso es tan participativo, tan garantista en cuanto a las aportaciones que pueden hacer desde los grupos políticos, el Gobierno, los ciudadanos, los comerciantes, los transportistas. Es decir, es tan garantista que el procedimiento, yo entiendo que el tipo de política que vamos a seguir es la de dar cabida a la mayoría de las propuestas y recomendaciones y alegaciones que nos trasladen cualquier colectivo que sea afectado e incorporarlas, si es viable técnicamente, obviamente, como cualquier otro procedimiento, a esa ordenanza para definir esa zona. ¿El objetivo? Obviamente, al ser una ley que tenemos que cumplir y dada la circunstancia que tiene Ceuta, una ciudad donde tenemos la densidad de población más alta de toda España, obviamente ser lo más flexibles posible. Es que esto no es igual que Madrid. Es que una persona que esté en Madrid, le limita una zona de acceso, puede irse a un hospital a lo mejor a 1 kilómetro. Es así. Aquí no. Aquí tenemos mucha limitación de espacio. Y el centro de ciudad es un centro que se recorre prácticamente en una mañana. Esas cosas, obviamente, se recogerán en esa ordenanza, puesto que esa es la casuística que tiene la ciudad. Con lo cual, no le veo mayor complicación. Me preocuparía, obviamente, si el proceso o la forma en la que se desarrolla la ley o con lo que habría que aplicar no fuera tan garantista desde el punto de vista de esa participación y tuviéramos una serie de condicionantes ya impuestos que yo de llegar aquí dijera, pues sí, efectivamente, no podemos hacer nada y desde el Alfonso Murube hasta el Hacho no va a entrar un vehículo. Es que no es así. Es que el procedimiento es tan garantista, es tan participativo y flexible para adaptarlo, que yo creo que se va a poder aprobar una zona de bajas emisiones como tiene que hacer el resto de España, porque, repito, es lo que marca la ley, sin ningún tipo de problema y con la aceptación prácticamente de todos los colectivos. ¿Por qué? ¿Por qué lo he dicho? Porque la zona principal de Ceuta ya tenemos hecho el trabajo. Es que está peatonalizada. Es que no pasan vehículos. Desde Plaza de África prácticamente hasta la zona de la Iglesia de los Remedios y más allá no hay vehículos. Es más, se tiene que desarrollar la fase de peatonalización hasta la zona de Maestranza. Es que prácticamente de Maestranza hasta aquí vamos a tener... No pasan vehículos alrededor y la única dos vías de acceso son los exteriores. Hay carreteras ya habilitadas, que obviamente esas carreteras ya van adelantado, es inviable que sean zonas de bajas emisiones, porque si no, no habría acceso a ningún sitio del centro de la ciudad. Con lo cual, a priori, y visto los informes técnicos, la información que me han facilitado los especialistas, me trasladan que Ceuta no debe tener muchas complicaciones y muchos problemas para implantar una zona de bajas emisiones sin bastante inconveniente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Ramírez. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo MDIC y hace referencia a determinadas cuestiones relacionadas con el